Un cordial saludo para todas las personas, amigos y hermanos que tienen a bien sacar un tiempo corto en este día para agradecerle a Dios todas sus bondades y para reflexionar al recibir su bendito mensaje en este programa devocional Palabras para una vida abundante. La madurez en la vida no necesariamente llega por el simple transcurrir de los años, sino que es un estado de conciencia a la que se llega con trabajo, con disciplina, con esfuerzo. En esto nos ha venido insistiendo mucho en la iglesia. Y así como madurar no llega por el simple hecho de que los años pasen, tampoco se madura porque hagamos parte o seamos miembros de alguna comunidad cristiana evangélica, y menos aún porque digamos que Dios nos ha bendecido mucho, que nos ha sanado de X enfermedad, que Dios nos ha dado abundancia de cosas, o que Él nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Y esto ya es muy pretencioso. Todo lo anterior no significa necesariamente madurez o crecimiento espiritual. Por el contrario, hay algo que sí definitivamente nos ayuda a dar pasos de avanzada en este sentido, y es que cada día nos relacionemos más con el ser de Dios, no con lo que por su gracia nos da, sino con Él mismo. Y la manera como a Dios le plació que nosotros nos relacionáramos con Él fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo así es posible nuestro crecimiento, nuestra madurez, a partir de un encuentro real y definitivo con nuestro Señor Jesús. A nosotros nos parece que el hecho de recibir bendiciones de Dios y grandes bendiciones, como la sanidad de una enfermedad, por ejemplo, es una gran prueba de nuestra madurez. Pero la realidad es que no siempre es así. Necesitamos nosotros despertar de esa ilusión religiosa, abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento para ver el peligro, el gran riesgo en el que nos encontramos y tomar la postura correcta, cristiana, que nos salve realmente. En la Biblia encontramos textos, encontramos relatos que nos facilitan trabajar y desarrollar esta idea, esta reflexión. Permítanme hacer una lectura en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Vean ustedes este gran milagro realizado por el Señor. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id vosotros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo:
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra en tiempos de Jesús era una terrible enfermedad que no tenía cura, y quienes la padecían llevaban una vida completamente aislada, y como si fuera poco, tenía una gran connotación religiosa, pues era considerada un castigo de Dios. Definitivamente debía ser una vida muy terrible, muy difícil para quienes la padecían. Sin embargo, contra todo pronóstico, humanamente hablando, todos estos 10 hombres fueron sanos. Pero, ¡oh, qué sorpresa! Solo uno regresó glorificando a Dios y muy agradecido con el Señor Jesús. La tendencia nuestra es pensar de buena fe: qué desagradecidos aquellos 9. Ante semejante milagro, ¿cómo no volvieron a Jesús como aquel otro que sí regresó agradecido? Pues, lamentablemente, esa es nuestra actitud. Por eso, no nos confiemos solo porque nos pasan cosas buenas. La sanidad es buena, pero más tarde, con toda seguridad, volveremos a enfermar. La mejor decisión, entonces, es quedarnos con el Señor. Lo ideal es que, como muestra de nuestra madurez, descubramos la bendición de Cristo y decidamos quedarnos con Él, más allá de cualquier milagro que pueda hacer en nosotros. Este será, sin duda alguna, el mayor acierto de nuestra madurez. Ahora, mis hermanos y amigos, esta madurez de la que Dios nos habla hoy es integral. No es que maduramos uno que otro aspecto de nuestra vida. No, es una madurez que crece en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, esta madurez tiene gran sentido práctico en nuestro diario vivir. Así entonces, sabremos interpretar cualquier momento de nuestra vida, ya sea bueno o aún difícil. No dejaremos pasar personas válidas en nuestra vida. Sabremos cómo, entre comillas, relacionarnos aún con las cosas que nos rodean. Bueno, podríamos pensar, volviendo al relato, acerca de estos 10 leprosos que eran unos desconocidos, ni sus nombres, prácticamente no hay dato de ellos. Pero en el Nuevo Testamento también vemos a un grupo de hombres muy cercanos a Jesús, los cuales estuvieron por un buen tiempo con Él. Sabemos sus nombres, sus trabajos, y el texto da fe que acompañaron a Jesús, que le escucharon directamente sus enseñanzas, que lo vieron hacer muchos milagros. Fueron, por ejemplo, testigos de cómo la multitud lo buscaba hasta encontrarlo. Sin duda alguna tuvieron muchos momentos con su maestro, inclusive comían o comieron con él. Sin embargo, aunque todo eso fue muy bueno, para sus discípulos no fue suficiente. Y esto sí que escandaliza, saber de los discípulos
que todo ese tiempo con Jesús, pero que lamentablemente en un momento crucial, en un momento definitivo en la vida de Jesús, y diríamos para la humanidad, todos ellos lo abandonaron. O aún peor, todos lo negaron. Entonces, ¿qué les pasó a estos discípulos del Maestro? ¿Acaso no fue suficiente todo ese tiempo cerca del Maestro? Podríamos decir que, aunque fue bueno, no les alcanzó para mantenerse firmes ante la demanda del momento, ante la demanda de la misma vida. Indudablemente Jesús debió darse cuenta de esto, de que sus discípulos, aunque de buen corazón, no estaban preparados para enfrentar todo lo que se les venía. No habían crecido espiritualmente, no habían madurado, no habían aún creído en Él ni en su mensaje. Y de esto da testimonio el escritor del libro de los Hechos, cuando dice que antes de que Jesús ascendiera al cielo, estuvo 40 días apareciéndoseles a sus discípulos. Los 40 días es la idea de un tiempo de preparación, y luego ellos fueron llenos del poder de Dios al recibir el Espíritu Santo. Y hermanos, a partir de ese momento, en estos discípulos se produjo un cambio real, definitivo. Ya no eran aquellos hombres, aquellos discípulos que se escondían. Ya no eran los que negaban al Maestro. El cambio fue radical, tanto que podemos decir sacrificaron sus propias vidas por ser fieles hasta el final. Una persona inmadura, una persona que no crezca, que no tenga un verdadero encuentro con el Señor, no podrá enfrentar válidamente cualquier situación en la vida. Y no me refiero solo a las difíciles de sobrellevar, sino aún a aquellas que, aunque buenas, igualmente nos pueden conducir a perdernos. Necesitaremos crecer, necesitaremos madurar. Seguiremos creyendo que por tantos años en la iglesia tenemos la suficiente experiencia, la suficiente madurez. Posiblemente necesitamos pasar, usando la figura del texto, necesitamos pasar 40 días tratando nuestras limitaciones con el Maestro. Que el Señor nos ayude en todo esto, mis hermanos y amigos. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver la realidad de nuestra vida. Perdona nuestra ignorancia, en ocasiones nuestra arrogancia, y ayúdanos a salir de este estado en el que nos encontramos de completa inmadurez. Cuánto hemos perdido precisamente por nuestra condición. Lo peor es llegar a perderte a ti, perder tus recursos de sabiduría. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a madurar, que cada día nos parezcamos más a ti, que cada día veamos la vida como tú la ves. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y te damos gracias también por todo. Amén. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor los guarde.